Prosiguiendo con el curso, hoy veremos contraste de hipótesis en el caso de las pruebas de independencia y veremos específicamente el test de chi cuadrado con su corrección de Yates y el test de Fisher. Como introducción definiremos qué entendemos por tabla de contingencia, que corresponden a tablas de doble entrada que permiten representar la distribución conjunta de dos variables de tipo cualitativa. Permiten analizar la eventual asociación o independencia entre ambas variables. Entonces lo que vemos ahí es una tabla que se le llama de doble entrada, donde tenemos por un lado una variable con sus categorías y por este otro lado en filas la otra variable con sus respectivas categorías. En la intersección de ellas vamos a obtener las observaciones observadas para cada una de ellas con los totales marginales correspondientes, donde vemos total de fila y total de columna y el total de los totales. El test de independencia se utiliza para investigar si existe independencia o asociación en el caso de que tengamos o que querramos evaluar la asociación entre dos variables que sean de tipo cualitativas. El concepto de independencia es similar al visto en probabilidad para sucesos, es decir, para tratar de ver si en el caso de dos sucesos son independientes o no. Dos variables son independientes si la distribución de una de ellas no se ve afectada por la distribución de la otra. Veremos a través de un ejemplo. Los accidentes de bicicleta causan muchas lesiones graves y en los Estados Unidos alrededor de 1.300 muertes por año, principalmente por lesiones en la cabeza. Los cascos de seguridad se recomiendan ampliamente para los ciclistas, pero faltan pruebas convincentes de su eficacia. Entonces, como eso venía como introducción, entonces durante un año se realizó un estudio de tipo caso-control en el que fueron incluidas, por un lado, 235 personas que sufrieron traumatismo encefalocraniano, a lo que simbolizaremos TEC, mientras andaban en bicicleta, asistidas en hospitales de la región. Estos conformaban el grupo de casos. Y por otro lado, 558 personas que habían sido asistidas en los mismos hospitales por accidentes de ciclismo también, pero que no habían sufrido traumatismo encefalocraniano. Y estas mismas configuran el grupo de controles. Y en ambos grupos se investigó acerca del uso de casco al momento del accidente. Entonces, ¿cuáles serían en este caso las preguntas a responder y que los investigadores se planteaban? Bueno, ¿el uso de casco previene el traumatismo encefalocraniano? ¿El uso de casco se asocia a una menor probabilidad de presentar TEC? Llevada esa hipótesis clínica a el planteo formal de las hipótesis estadísticas, es decir, específicamente el planteo del contraste, tendríamos que H0 plantea el uso de casco y la presencia de traumatismo encefalocraniano son dos variables independientes, y la hipótesis alternativa, que es la que postula el investigador, plantea entonces que habría asociación entre el uso de casco y la presencia de traumatismo encefalocraniano. De esta forma, en función de las frecuencias observadas en el estudio, ¿sí?, para cada uno de esos grupos, son las que tenemos aquí. Sobre un total de 793 personas evaluadas, 235 pertenecientes al grupo con TEC y 558 controles que no habían presentado TEC. Y en ellos se evaluó efectivamente el uso de casco. Entonces, para saber si efectivamente hay asociación entre ambas variables, tendríamos que ver, en el caso de que estas variables fueran independientes, esperaríamos encontrar una igual proporción de uso de casco entre ambos grupos. Entonces, recordando que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad del producto entre la probabilidad de A y la probabilidad de B, si ambos sucesos son independientes,
En este caso, y tomando en cuenta y fijando los totales marginales y quisiéramos obtener la probabilidad o por lo menos la frecuencia esperada de esta intersección, es decir, el uso de casco y la presencia de TEC, nosotros haríamos el cálculo siguiente. Correspondería a la probabilidad de presentar TEC por la probabilidad de usar casco, que en este caso se resumiría al hecho de multiplicar 147 por 235 dividido el número total de observaciones, 793. Y en ese caso nos daría una frecuencia esperada para esa casilla de 43,5. De igual forma, se completa para el resto por sustracción, obteniendo en este caso, porque es una tabla de 2×2, se podría completar el cuadro de las frecuencias esperadas en la tabla. Entonces, el principio del test es comparar las frecuencias observadas respecto a las frecuencias esperadas y ver si esa diferencia que se encuentra es lo suficientemente grande como para poder decir que esto no se debe al azar y que ambas variables están asociadas. En ese caso, entonces, el estadístico de prueba es un chi cuadrado, es un estadístico que sigue una distribución de chi cuadrado y se calcula de la siguiente forma, como la sumatoria entre las frecuencias observadas y esperadas elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada, es decir, que si tenemos una tabla de 2×2, obtendríamos 4 términos y la sumatoria de ellos es lo que nos daría el valor del estadístico. La distribución chi cuadrada varía según los grados de libertad, es decir, que en función entonces del tipo de tabla que tengamos, vamos a tener un número de grados de libertad específico. Entonces, en el caso del ejemplo, los valores esperados están condicionados por los totales marginales, por tanto, las frecuencias esperadas no son todas independientes entre sí. En cada fila y en cada columna hay una celda cuyo valor no es independiente. Por lo tanto, el número de celdas independientes, es decir, los grados de libertad, van a ser el producto de el número total de filas menos 1 por el número de columnas menos 1, que en este caso es un grado de libertad. ¿Sí? Es decir, que si estamos en el contexto de una tabla de 2×2, vamos a tener una distribución con un grado de libertad. En el caso, por ejemplo, de una tabla de 3×3, va a ser 3 menos 1 por 3 menos 1, o sea, 2×2, 4 grados de libertad. Entonces, una vez que se obtiene el estadístico, tenemos que saber si ese estadístico calculado cae o va a pertenecer a una zona de rechazo o de no rechazo de h sub 0, que va a estar en función ese límite entre una zona de rechazo y una zona de no rechazo determinada a partir del cálculo de un valor crítico para esa distribución, que va a tomar en cuenta el nivel de significación y los grados de libertad con que se esté presentando. Para ello, tenemos una tabla de la distribución de chi cuadrado donde se puede obtener en función del valor P o del valor, el nivel de significación, en este caso del alfa de la prueba y los grados de libertad, el valor correspondiente al punto crítico, que en este caso estaríamos en el 3,84, que es el caso del ejemplo, dado que tenemos un nivel de significación de la prueba de 5% y un grado de libertad. Luego procedemos al cálculo del estadístico, donde resumimos en esta tabla las frecuencias observadas y entre paréntesis la frecuencia esperada para cada una de las 4 celdas, y se procede a calcular el estadístico sustrayendo cada uno de estos valores, es decir, la frecuencia observada menos la frecuencia esperada en cada celda, y así sucesivamente. Tendremos 4 términos en este caso, que es una tabla de 2×2, y luego
como resultante de ese cálculo obtenemos un valor del estadístico de 28,17, el cual tendremos que ver si cae o si es comprendido en la zona de rechazo o no rechazo de H sub 0 en función de, de los insumos para su estimación, es decir, para el planteamiento de ese punto crítico, que en este caso, tomando en cuenta un alfa de 0,05, un grado de libertad, ese valor o punto crítico es 3,84 y por ende el valor que nosotros obtuvimos, que es 28,17, cae por lo tanto en la zona de rechazo de H sub 0 y por ende vamos a concluir que se rechaza H sub 0. Al rechazar H sub 0 y H sub 0 plantear que las variables eran independientes, vamos a concluir en función de lo que establece H sub 1 y por lo tanto vamos a poder concluir que las variables uso de casco y TEC están asociadas. Una vez que nosotros podemos concluir de que existe asociación, a su vez, y dado que tenemos determinados valores observados, podemos incluso aventurarnos, o por lo menos adelantarnos a poder concluir hacia un sentido en esa relación en base a los datos observados. Que si ponemos la misma tabla de datos observados, fijando los totales marginales en columnas, que es el uso de casco, en 100, podríamos estimar el porcentaje de uso de casco en cada uno de esos dos grupos. Y lo que vemos es que la proporción de uso de casco en el grupo, perdón, la proporción de TEC, de traumatismo encefalocraneano en el grupo de uso de casco es del 11% versus un 34% de presencia de TEC en el grupo que no utilizó casco. ¿Sí? Es decir, que podemos entonces concluir que la proporción de TEC es significativamente mayor entre los que no usaron casco, de 34 versus 11. Pero el test de chi cuadrado necesita algunas condiciones de aplicación. Es decir, que no podemos utilizarlo sistemáticamente y solamente puede ser utilizado cuando se verifican algunas condiciones. Y esas condiciones son que no puede utilizarse si alguna de las frecuencias esperadas en cada una de esas celdas es inferior a 5. Si estamos en ese escenario, debemos verificar entonces, si no se puede utilizar el test de chi cuadrado, debemos verificar que si alguna de esas frecuencias esperadas, o al menos todas esas frecuencias se encuentran entre 3 y 5, se recomienda utilizar el test de chi cuadrado, pero con una corrección, que es la corrección de Yates, que vamos a ver ahora más adelante. Y si efectivamente alguna de las frecuencias esperadas es inferior a 3, entonces no podemos utilizar el test de chi cuadrado y debemos ir hacia la utilización del test exacto de Fisher, que también lo vamos a ver más adelante. ¿En qué consiste la corrección de Yates? Se le hace una corrección al estadístico, que es la que tienen ahí, donde esta expresión representa el valor absoluto de la frecuencia, perdón, el valor absoluto de la diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas. El procedimiento del contraste para concluir es similar a lo ya visto y a continuación veremos resultados de aplicarlo con y sin corrección para los mismos datos. Entonces, en el mismo ejemplo que veníamos tratando y procediendo al cálculo del estadístico de la forma sin corrección, obtenemos el valor siguiente del estadístico, donde veíamos definida para un grado de libertad y un alfa de 0,05 que caía en zona de rechazo, como habíamos visto, ¿sí? Es decir, que rechazábamos H0. El valor del valor P de esa prueba nos da un valor inferior a 0,001. Si ahora procedemos a aplicarle la corrección de Yates, lo que vemos es que obtenemos un valor del estadístico
menor al observado, es decir, que de alguna forma lo hace más conservador, y en ese caso igualmente estaríamos en una situación de rechazo de h sub 0, dado que cae igualmente esto simplemente para mostrar cómo se varía, cómo se calcula y cómo varía el resultado de ese estadístico luego de aplicada la corrección. Dijimos entonces que si teníamos todas las frecuencias esperadas en cada una de las celdas por encima de 5, podíamos aplicar, mayores o igual a 5, podíamos aplicar el test de chi cuadrado. Si caíamos en el escenario en que alguna de las frecuencias esperadas se encuentra entre 3 y 5, es decir, que si alguna de ellas es menor a 5 pero todas superiores a 3, aplicábamos el test de chi cuadrado con la corrección de Yates. Pero si caíamos en la situación en que en alguna de las celdas teníamos una frecuencia esperada menor a 3, debíamos ir hacia la utilización del test exacto de Fisher. Bueno, entonces en ese caso pasamos a explicar un poquito en qué consiste el principio de este test, y se basa en calcular la probabilidad de obtener valores iguales o más extremos a los observados para tomando en cuenta distintas configuraciones posibles de tablas de contingencia. Se consideran fijos los totales marginales y sigue una distribución hipergeométrica. Entonces aquí lo que tenemos es una tabla de contingencia similar a la que veníamos teniendo, con dos variables, ¿sí? Y con las frecuencias observadas para cada uno de ellos, donde tenemos el total de columnas y el total de filas similar. El valor P para una prueba unilateral, en el caso del test de Fisher, se obtiene sumando las probabilidades de la cola de la distribución en una única dirección. Entonces, vamos a verlo a través de un ejemplo. Un estudio buscó investigar si la presencia de ciertas lesiones cutáneas se asociaba a la existencia de una enfermedad autoinmune. Se analizaron para ello 42 pacientes y se evaluaron ambas variables, obteniendo los resultados siguientes. Entonces ahí lo que vemos es una tabla de contingencia, una tabla de doble entrada con las dos variables en estudio, que son la presencia de lesiones y la presencia de una determinada enfermedad. Entonces, una aclaración que muchas veces puede dar lugar a dudas es el requerimiento para la condición de la aplicación del test de Fisher es que exista alguna de las frecuencias esperadas inferior a 3 y no necesariamente las observadas. Esto puede llegar a dar lugar a confusión. Entonces, para ello debemos calcular las frecuencias esperadas y ver si estamos en este escenario o no. Entonces, en este caso, obviamente que es un test de independencia, por lo tanto el planteo de las hipótesis es similar, las variables son independientes en H0 y H1, que las variables están asociadas. Y procediendo al cálculo de las frecuencias esperadas, vemos que tenemos dos celdas con frecuencias esperadas menor a 3. Por lo tanto, estamos en el escenario de tener que utilizar el test de Fisher para evaluar si existe una asociación entre estas dos variables. Entonces, ¿qué probabilidad existe de obtener una tabla igual o más extrema a la observada? Es decir, con una celda con valor igual o menor al observado. Entonces, estas dos configuraciones serían las siguientes. La observada y la más extrema para la celda que estamos evaluando en cuestión sería en el caso de que tengamos 0 en esta celda, y serían estas dos configuraciones, sobre un total de posibles configuraciones de tablas que para el total que tenemos, estas son las dos vistas recién, o podríamos tener 2, o 3, o 4, o 5, y este sería el total de tablas posibles o el total de configuraciones posibles en función de los totales marginales que contamos.
¿Cuál es la probabilidad entonces a calcular? Es la probabilidad de ocurrencia de alguna de estas dos configuraciones. La probabilidad de que ocurra la tabla 1 se calcula de la siguiente forma, como el factorial, como habíamos visto en la fórmula, de lo que tenemos en el numerador es factorial de 19, 23, 5 y 37, que son los totales marginales, y en el denominador 42, que es el total, 4, 15, 1 y 22, que corresponden a las frecuencias observadas para las 4 intersecciones. De igual forma, la probabilidad de la tabla 2 es esta. Entonces, la probabilidad, como habíamos visto, de obtener, entonces, en este caso, alguna de las dos es 0,1183. Y esa es la probabilidad, que en este caso sería equivalente al valor P, que es la que debemos comparar con el alfa. Si esa probabilidad supera al valor P, estaríamos en un escenario de no rechazo de H sub 0, como es el caso, y si fuera inferior al nivel de significación, 5%, 0,05, estaríamos en el escenario de rechazar H sub 0. En este caso, vemos que la probabilidad obtenida supera o es mayor que el nivel de significación y por ende estaríamos no rechazando H sub 0 y por ende no pudiendo poner en evidencia que ambas variables estén asociadas. La conclusión podría ser entonces de esta forma que no existe evidencia estadística a un nivel de significación del 5% que las variables estén asociadas. Entonces, para tomar en cuenta el cálculo del valor P en un escenario de un contraste unilateral o bilateral. En el escenario de un contraste unilateral, como este era el caso, el valor P se obtiene sumando las probabilidades de la cola de la distribución en una dirección como hemos visto. Es decir, sumando las probabilidades de las tablas asociadas en ese caso como más extremas, igual o más extremas. Si el contraste es bilateral, el valor P se obtendría multiplicando por 2 la probabilidad obtenida, es una aproximación menos exacta, o bien considerando los casos extremos en ambas colas. Entonces, lo más importante es que en este escenario, cuando ustedes quieren, cuando se desea evaluar la asociación entre dos variables y se está utilizando un software estadístico, por ejemplo, aquí les mostramos la salida de un software donde cuando uno busca la asociación o va a la función de tablas cruzadas o de tablas de contingencia y lo que busca es la asociación o independencia de dos variables, el software por defecto les arroja los resultados de los tres posibles tests que acabamos de ver, que son el test de chi cuadrado sin la corrección de Yates, el test de chi cuadrado con la corrección de continuidad o corrección de Yates y la prueba exacta de Fisher. Entonces, queda en el usuario final, en el que está haciendo el análisis en el software, de definir cuál de las tres líneas mirar. Entonces, para ello, también el software, por ejemplo, les está indicando que en este caso, este es un ejemplo, no es el caso del ejemplo que vimos, sino que es una salida otra, pero el software les indica que en este caso existiría una casilla que representa el 25% porque es una celda de 4, han esperado un recuento menor o presenta una frecuencia esperada menor a 5, ¿sí? Y les dice que el recuento mínimo, es decir, que la frecuencia esperada en esa celda es de 1,72. Es decir, que en este caso, ustedes en este escenario, y al ser la más
la menor y con un valor de 1,72, estaríamos en el escenario de tener que mirar, es decir, por condición de aplicación, el test exacto de Fisher. Entonces deberían ver y si en función de si están en un contraste de tipo unilateral, mirar este valor P, y si están en un escenario de un contraste bilateral, mirar este otro valor P. ¿Sí? Bien, y como consideraciones finales, simplemente aclarar que las pruebas de independencia o de asociación, es decir, los test que acabamos de ver, test de chi cuadrado o el corregido, o bien el test de Fisher, no proveen de una medida o estimación de la fuerza o intensidad de la asociación entre las variables. Es decir, lo que están probando y lo que se prueba es que están asociadas o no están asociadas. Ustedes pueden establecer un sentido de esa fuerza simplemente verificando o reemplazando, por ejemplo, por las proporciones para cada grupo y decir, bueno, si existe mayor o menor, pero no establecen la fuerza de la asociación. Para ello es necesario estimar otras medidas de la fuerza de asociación o medidas de estimación del riesgo, como pueden ser el OR o el odds ratio o el riesgo relativo, que serán razón de otra clase. ¿Sí? Bueno, y por ahora